Nuestro trabajo es entrevistar a un arquitecto. El arquitecto que se encuentra aquí se llama Jesús Neftalí Morones. Bueno, nosotros lo vamos a entrevistar. La pregunta número 1. ¿Nos podría mostrar las diferencias en las herramientas de diseño de antes y ahora? Bueno, sí. Principalmente la diferencia entre las herramientas de diseño que existían antes a las que existen hoy, pues radica en la implementación de tecnología en las mismas. Es bien importante saber que estas herramientas pues nos sirven mucho para cortar tiempos en el proceso de diseño y tener mayor tiempo para pensar el diseño y perder menos tiempo dibujando, ¿no? O sea, perder menor tiempo en la producción, en la maquila del producto que en el diseño. Estas herramientas también nos permiten ver y hacer cosas que antes eran pues extremadamente difíciles de interpretar, ¿no? Por ejemplo, un modelo 3D, podemos ver la geometría o la volumetría de un edificio sin tener que, sin que esto sea o represente un costo o días y días y días de trabajo, ¿no? Se hace un modelo virtual y en este modelo se puede trabajar. Número 2. ¿Qué ventajas tenemos con las nuevas herramientas de diseño arquitectónico? Pues bueno, como ya lo mencioné, las ventajas que tenemos con las nuevas herramientas de diseño son principalmente la velocidad y aparte nos permiten modelar o experimentar básicamente con formas y con ideas que no podíamos hacerlo antes. Número 3. ¿Nos podría decir algunos materiales que se han incorporado recientemente en la arquitectura? Bueno, en esa pregunta sí tuve un poquito de trabajo, si tomamos en cuenta que es recientemente, ¿no? La historia de la humanidad pues empezó hace 140.000 a 200.000 años, como la conocemos, y durante todo ese tiempo se utilizó básicamente pues piedra, argamasas y ya, ¿no? Y a partir de la revolución industrial, más o menos a 1900, principios de 1900, y para 1920 se empieza a utilizar el acero, por ejemplo, hoy como hoy lo conocemos, ¿no? El acero de forma estructural que permite librar claros muchísimo más grandes. También el nacimiento del vidrio templado. A partir de ahí, eso representó un cambio muy fuerte en la arquitectura, ¿no? Es lo que se conoce como la Bauhaus o el modernismo clásico. Después de esto, la Primera y Segunda Guerra Mundial sirven como alicientes para mejorar procesos industriales y para mejorar materiales, ¿no? Resistencia de materiales y calidad de materiales. Y después de esto, en los años de posguerra, se empiezan a utilizar otros materiales, ¿no? Fibras de nylon, polímeros que antes no usábamos. Normalmente todos estos materiales surgen en otras industrias. Es poco común que se desarrollen materiales expresamente para la construcción. Vamos a decir, por cada 100 materiales que nosotros usamos, el 70 o 80% ha migrado de otras industrias, ¿no? Principalmente en esos años era de industrias posguerra o de industrias relacionadas con estas guerras, y hoy día, por ejemplo, es de la industria aeroespacial. Para los 90, por ejemplo, se empieza a usar policarbonato. Bueno, ahí tenemos unas imágenes de... Eso es la Bauhaus. Eso se empieza a hacer en 1920. Para los 30, 40 ya tenemos una casa con 12 metros de claro, ¿no? Con un volado ahí de 12 metros. Y eso es lo que representan los nuevos materiales, ¿no? A lo mejor no nos hacen mejores arquitectos, pero nos dan mayores posibilidades para poder experimentar con ellos. Ahí tenemos los inicios del uso de
uso del acero de manera estructural, el uso de cristal, ya se podían hacer vanos cada vez más grandes y ya se podía confiar un poquito más en el vidrio, ¿no? El nacimiento del vidrio templado es un aspecto muy importante para que se use en la seguridad. Por ejemplo, ese ventanal, si lo pusiéramos de vidrio normal, de vidrio común, representaría un peligro bastante grande, ¿no? Al ser de cristal templado, este cristal tiene la característica de que al tronarse no se astilla y no forma cantos filosos, sino que se pulveriza. Es como el vidrio que usan los coches. Aquí tenemos otros ejemplos de la Bauhaus. Y aquí tenemos una aplicación actual del vidrio. Ahí ya tenemos unos claros de piso-techo con mangueterías muy reducidas. Entonces nos van permitiendo cada vez hacer cosas que antes pues no podíamos, ¿no? Por mucha imaginación, por mucha motivación que tuviéramos para poder diseñar algo así, los materiales no lo permitían. Esa es la forma en la que se rompe un vidrio templado. O sea, si se fijan, se pulveriza y esas partículas no son tan dañinas o no pueden crear accidentes de la forma que lo haría una astilla, ¿no? Tenemos más aplicaciones de vidrio. Después, por ejemplo, el vidrio con capas de polivinilos que son transparentes y de alta resistencia, se hace como un sándwich hecho de dos vidrios con una capa de polivinilo adentro, y eso permite aguantar golpes. O sea, aparte de que se pulverice, no forma astillas que son nocivas, todas esas astillas se quedan pegadas a la capa del medio y se reducen aún más los accidentes, ¿no? Eso se utilizaba inicialmente en la industria aeroespacial, después en los coches y después migra al uso de la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, ahorita se usa para pisos de vidrio donde uno puede estar viendo, no sé, 20, 30 pisos hacia abajo y vas caminando sobre el vidrio. También de los años posguerra surge un material que se llama Alfer, bueno, se le conoce hoy día como Alfer, es el acero esmaltado o el peltre. Originalmente ese material se usaba para las cazuelas, no sé si les tocó conocer las cazuelas de peltre. Ese material se usa después para la arquitectura. Se empiezan en las máquinas que fabrican este material y los hornos donde se cocía son cada vez más grandes y nos permiten hacer láminas cada vez más grandes que se puedan usar en la arquitectura, ¿no? Y se utiliza desde pizarrones hasta láminas, ¿no? Por ejemplo, en este edificio todos estos paneles están hechos de ese material. Ese edificio es un edificio de 1940 del arquitecto Mario Pani, está en la Ciudad de México. Aquí tenemos igual más el uso de esos paneles, y ese es el uso actual que le damos a los paneles, ¿no? Ese está en Bilbao, ese es un edificio en Bilbao, es un pabellón olímpico. Entonces realmente los materiales siguen siendo básicamente los mismos y van surgiendo materiales nuevos. Lo que va cambiando son las posibilidades y la forma en la que los usamos, ¿no? La creatividad con la que los usamos es realmente una forma más de innovar, ¿no? Es por decir, el PVC lo conocemos desde hace muchísimo tiempo. Hace poco se empezó a usar para manguetería, para hacer los marcos de las ventanas. Pues porque dura mucho, es barato, no se oxida, entonces en zonas de playa se usa comúnmente, ¿no? También el mismo PVC se empezó a usar para lonas de... Bueno, ahí es otro ejemplo, el edificio de la derecha tiene paneles de Alfer, ese es en la UNAM, la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y esta es una aplicación en arquitectura actual, ¿no?
Todos estos paneles son retráctiles. Igual es el encuentro de dos tecnologías que ya existían hace mucho tiempo, son motores eléctricos, son mecanismos y son paneles de alfer o de acero esmaltado. Entonces estos paneles van cambiando de acuerdo a las condiciones del clima, van cambiando su elevación y permiten mayor o menor ventilación y mayor o menor entrada de luz en el edificio. Por ejemplo, otro progreso grande que se empieza a usar a partir de los 90 en la arquitectura es el policarbonato. Esto se le conoce como policarbonato celular, que es básicamente haberle dado esa forma de sándwich a una lámina de policarbonato normal. Igual se utiliza para cubiertas y para dobles fachadas. Ahí tenemos un uso muy común que tiene el policarbonato. Y este es un uso nuevo, ¿no? De nuevo es el mismo material desde hace muchísimos años, simplemente los usos van cambiando y las posibilidades van cambiando, ¿no? Aquí ya dejó de ser policarbonato celular para convertirse en otro tipo de policarbonato más avanzado, que es lo mismo, pero es un sándwich bastante más grande, ¿no? Por ejemplo, esta es una fachada completamente cubierta de policarbonato, ¿no? Ahí la ventaja que nos da en el aspecto de diseño es que podemos reflejar la funcionalidad del edificio hacia la fachada a través de las luces, ¿no? Entonces empezamos a ver un juego de luces ahí más o menos interesante durante la noche para ver cómo funciona el edificio, qué esquemas tiene. Otro muy importante es el uso de, como ya les había mencionado, de nylon y de telas como mylar, como Kevlar. En el uso de la arquitectura, este es un edificio, es el centro JBC, se acaba de poner la primera piedra hace 4 años, ya deben de estar por terminarlo. Y originalmente esa tela se había pensado que fuera hecha del mismo material, de la misma lona con la que se hacen los trajes de los astronautas, ¿no? Que eso permitía que el edificio no se ensuciara, tiene teflón. Y después vienen otras tecnologías un poco más baratitas, porque a veces es lo que pasa con los materiales en la arquitectura. Existen en otras industrias desde hace mucho, pero a la hora de migrar a la arquitectura es bastante difícil porque, pues, bueno, nosotros no usamos 10 centímetros de un material, lo usamos metros y a veces kilómetros de material, ¿no? Entonces es bien difícil a veces tratar de permear esas tecnologías hacia nuestro ámbito de trabajo. La contrarrespuesta para ese material es básicamente eso. La contrarrespuesta para ese tipo de materiales fue esto. De nuevo, es un material que ya existía desde hace mucho, es la lona esta de PVC. No es otra cosa más que fibras de PVC contrapuestas en un espesor muy muy delgado, y estas lonas se recubren con teflón, lo que permite que, bueno, no se estén ensuciando, que sea muchísimo más fácil su mantenimiento y nos permite hacer cosas como esta. Imagínense si pusiéramos una tela normal o si tuviéramos la tecnología de telas normales. Al poner este edificio, en cuanto lo vas poniendo acá, esto ya está sucio, ¿no? Ya tienes que cambiarlo, darle mantenimiento, lavarlo, hacer lo que sea. Entonces, ese tipo de inclusión de tecnologías o de mezcla de tecnologías va cambiando, y la parte creativa es la aplicación o la forma en la que se va a aplicar en la arquitectura, ¿no? Aquí tenemos otra aplicación, una aplicación así como
bastante tangible de esto es la velaria que está ahí en la feria. La velaria está hecha de eso. Ese tipo de velarias, ¿no? Bueno, también hay otras tecnologías así como bastante más de película. Eso que están viendo es un pedazo de aluminio transparente. Este aluminio se maquila en base a nanotecnologías, que la nanotecnología es trabajo a nivel molecular de los materiales, y pueden reacomodar la estructura del aluminio de tal forma que sea translúcido, ¿no? Entonces las implicaciones que tiene el uso de este material pues son grandísimas. Imagínense, por ejemplo, tener toda la losa de su casa completamente transparente. Pueden estar viendo el cielo o lo que sea, ¿no? Este material se los quise presentar porque actualmente el Laboratorio de Tecnologías de la UNAM está experimentando con él para tratar de hacerlo como un material de línea en tramos bastante más grandes, ¿no? En piezas que serían comerciales y que ya podríamos usar para la arquitectura, que serían más o menos pues el estándar 1.22 por 2.44. Esta otra cosa se llama concreto translúcido o concreto transparente, orgullosamente mexicano. Se desarrolló en el Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional, esa base de polímeros, y era la tesis de 3 chavos que salieron de ahí, ¿no? Aquí están las aplicaciones. Entonces, depende de la pureza del material, puede ser más o menos translúcido. Esta ya es una aplicación. Esa misma tecnología migró a Beijing, y en Beijing ya lo hicieron marcadiano, ¿no? Grande. Aquí está Entonces, ese pedacitos de concreto tienen 5 veces más resistencia que un concreto común y es translúcido. Otra, por ejemplo, es el econcreto, ¿no? Que es igual una forma innovadora de ver algo que conocemos desde hace 5.000 años, que es el concreto. Esto es un concreto que se pone de una manera muy seca, con agregados bastante gruesos y uniformes, y permite el paso del agua. Esto se utiliza para la regeneración de mantos acuíferos. Por ejemplo, si lo tuviéramos en todas las calles, pues los mantos acuíferos estarían absorbiendo constantemente el agua de lluvia, el agua de las escorrentías, y no tendríamos tantos problemas de sequías, ¿no? El Hebel, que es concreto celular, igual una tecnología de hace 5.000 años, con una nueva idea, que es concreto con la inclusión de aire. Este pesa un 25% del concreto normal, ¿no? Este bloque completo lo puede levantar y se puede cortar con un serrucho. Y, por ejemplo, la inclusión de fibras de carbono, ¿no? Que es un material que también conocemos desde hace mucho tiempo. Actualmente se utiliza mucho en la industria automovilística, y aquí lo tenemos con una aplicación para paneles en fachada, aquí en un mueble, y aquí en Alemania hace poquito ese pabellón, es un pabellón de arte, se acaba de hacer con toda la estructura hecha a base de esas fibras. Eso sería en cuanto a materiales. Número 5. ¿Cómo incorpora la arquitectura moderna la armonía con el medio ambiente natural? Híjole, pues en base a un estudio del medio, ¿no? Y del contexto. La arquitectura siempre debe estar pensada para un lugar en específico y una situación en específico. No hay soluciones de receta, no hay proyectos que se puedan migrar, o sea, vamos, eso que hacemos a veces de que, mira, tengo una casita en no sé dónde, la voy a poner en otro lado,
Eso no existe. O sea, realmente la arquitectura se debe de pensar para un lugar en específico, para un propósito en específico y con un análisis del medio, tomando en cuenta el medio, cómo funciona, soleamientos, nivel de precipitaciones y incluso el clima, ¿no? Es muy importante para la hora de diseñar, y todo eso es parte de una integración de la arquitectura a su medio. Número 6. ¿Qué software de diseño utiliza en sus proyectos y qué ventajas le dan con respecto a las técnicas tradicionales? Bueno, software de diseño que utilizamos en los proyectos, pues va desde el SketchUp hasta V-Ray. También, por ejemplo, hay veces que el AutoCAD es de cajón, Camtasia, 3D Studio, y depende del proyecto y el propósito para lo que lo usemos, ¿no? Por decir, si tenemos que hacer un anteproyecto, algo así como rápido y que sea vistoso, pues puedes usar SketchUp, o si quieres algo ya más profesional, pues bueno, haces animaciones en 3D Studio y las editas en un programa que se llama Camtasia, y pues ya, eso es todo. Número 7. Cuando tiene un cliente nuevo, ¿cuáles son los principales pasos para llegar a un proyecto? Híjole, la principal herramienta y el principal paso para llegar a un proyecto se llama investigación, se llama conocer a tu cliente, y es una entrevista muy larga y muy detallada con tu cliente que les permita conocer básicamente qué quiere, cómo se desarrolla. Es decir, por ejemplo, si van a diseñar un restaurante, pues tienen que saber qué tipo de comida hacen, cómo la hacen, quiénes la hacen, cuántos son, qué sensaciones quieren darles a su cliente, nuestro cliente, qué sensación quiere darle a su consumidor final, cómo quieren que se sientan en ese espacio, cómo quieren que se desarrolle en ese espacio, y eso es básicamente comunicación, ¿no? Es tener un trato muy allegado con el cliente, hablar mucho con él, enterarnos y empaparnos de sus procesos, de lo que él hace, de la forma en la que él vive el edificio, y finalmente, una vez que tenemos esa información, podemos pasar a hacer otro tipo de investigación, que es investigación del medio. Tenemos que investigar asoleamientos, topografía, planimetría, clima, medio físico. Hay veces que hasta la fauna, la flora hay que investigarla, ¿no? Dependiendo del proyecto que estén desarrollando. Una vez que tengan todo eso, pues bueno, ya es como más fácil comenzar a desarrollar un partido arquitectónico, comenzar a desarrollar esquemas de funcionamiento, y en base a estos esquemas y este partido, ya cuando tienen toda esa investigación, ya cuando se empaparon de todo el proyecto y ya cuando se machetearon todo lo que había que machetearse de acuerdo al proyecto que están haciendo, ahora sí ya pueden empezar a hacer un boceto, ¿no? Empezar a bocetar y empezar a ver experimentación plástica, la forma en la que quieren hacer el edificio, cómo lo quieren hacer. Y una vez que ya tengan los sketches, pues ahora sí ya pueden prender la computadora y empezar a meterlos ahí, ¿no? Es bien importante que sepan que las computadoras sí ayudan muchísimo, el software ayuda muchísimo, pero la primera y la principal herramienta de diseño que ustedes tienen es su cabeza, una hoja de papel y un lápiz. O sea, pueden ser el mejor usando un programa, ¿no? Pero finalmente, si no tienen creatividad o si no desarrollan su creatividad, pues de poco les va a servir. Bueno, muchas gracias. Le presentamos pues al director de nuestra escuela, Adolfo Núñez. Es maestro. ¿Qué maestra? Nuestra además su directora de espacio de maestro. Hola, buenas tardes. Felicidades, Maestro, ¿me pasa? ¿Pasa el ingeniero? ¿Conoce al ingeniero? Sí. ¿Sí? No. ¿Quién sabe?
maestro, ingeniero, más bien, agradecerle primeramente por este tipo de encuentros y a ustedes jóvenes felicitarlos por tener este encuentro con personas especializadas en la rama que ustedes están trabajando de alguna manera. Si ustedes quieren con una dinámica distinta, al rato será más amplia para que en aquellos alumnos que se dirijan ahora sí a este tipo de carreras, ustedes van visualizando qué les espera y qué les permite también llevar ciertas bases para saber, bueno, pues sí me conviene por este lado, ¿no? Y agradecer en este caso también a la persona que en esta ocasión nos está dando luz con muchos conocimientos, con elementos que ustedes van a ir reforzando y que nosotros estamos también inclusive escuchando por primera vez algunos términos y algunos ya muy combinados con nuestra tarea educativa que también tenemos. Quiero decirles que vamos a dar un reconocimiento al arquitecto que está con nosotros y se lo voy a leer como dice. Escuela Secundaria Técnica 57 otorga el presente reconocimiento al arquitecto Jesús Neftalí Morones Esquivel por su apoyo a la formación de los alumnos de diseño arquitectónico mediante su exposición del tema Cambios técnicos en la arquitectura. Y atentamente el director de la escuela, Arturo García. Con un aplauso le entregamos el... Pues también le quiero agradecer al arquitecto y felicitar al equipo que preparó esta entrevista. Me parecieron muy adecuadas las preguntas, porque si ustedes se fijan, están reforzando ya lo que hemos empezado a ver, cómo se empieza un proyecto, lo que son los esquemas de funcionamiento, cómo los vamos a utilizar, y sobre todo, ¿verdad?, que ustedes visualicen que la arquitectura siempre hay que estar actualizada. Muchos de los materiales que nos mencionó el arquitecto, yo todavía los desconozco, no se ven comúnmente en Durango, pero un arquitecto competente tiene que estar investigando, tiene que estar actualizando. Entonces, muchas gracias por esa iniciativa que nos siembra aquí para nuestro grupo. Maestra Emma. Gracias. No, pues también felicitar al equipo, ¿verdad? Las preguntas que lanzaron me parecieron así muy interesantes y bueno, pues ahí muestra el trabajo que ellos realizan en equipo y las habilidades que están poniendo en práctica. Y pues felicitarlos a todos, ¿verdad?, por ese trabajo que realizan, y ahora sí que nos toca, bueno, a ustedes les toca estar haciendo lo propio para también salir adelante y darse cuenta cómo pueden ir ustedes orientándose, ¿verdad?, para dar continuidad a sus proyectos de vida, ¿verdad?, y que más adelante pues eso va a ser el futuro que ustedes tengan para bien. Muy bien. Y pues agradecerle también al arquitecto, ¿verdad?, esas aportaciones que trae a nuestra escuela para el desarrollo de las competencias de nuestros alumnos. Muchísimas gracias. Arquitecto, no sé si quiere comentar algo más. Bueno, pues yo sí me gustaría comentarles que mucho de esto a lo mejor no lo podemos ver todos los días, como decía el ingeniero. Hay veces que no lo podemos tocar todos los días o no podemos trabajar todos los días con esos materiales, ¿no? Hay veces que la mayoría de nuestros clientes a lo mejor no tienen para pagar un concreto transparente. Lo que sí me gustaría invitarles es que si realmente les gusta y si realmente se van a meter a esto, pues que traten de innovar, a lo mejor con nuevas aplicaciones de los materiales que ya existen, aplicándolos de forma novedosa. Aplicar un material de forma novedosa también representa creatividad, representa un salto y muchas veces representa un ahorro, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, hay muchos ejemplos de utilización de materiales que ya existen o combinarlos con tecnologías que ya tienen. Eso también cuenta, ¿no? No todo es comprar el material más caro o tener el abanico de materiales más grande. Ayuda, pero no es indispensable, ¿no? Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Y comentarios, muchachos. Bueno, estoy viendo que está grabando aquí su compañero. La idea es de hacer una película de nuestra escuela, porque en el mes de enero estaremos tratando de proyectar algunas imágenes de lo que estamos haciendo en la escuela, lo que hacen ustedes, lo que hacen gente que viene a acompañarnos y a emitirnos también algunos conocimientos de lo que estamos trabajando, y esto poderlo
precisamente decirles a los muchachos de sexto año qué pueden ver, qué pueden tener en esta escuela a partir de que sean alumnos de esta escuela. Acuérdense que ya tenemos en todas las aulas sus computadoras, que próximamente tenemos que ya estar trabajando con ellas. Ya trabajaron aquí de que de software y todo eso. Bueno, pues también los maestros se están certificando precisamente para estar trabajando con estos equipos. Pero queremos decirles a los muchachos de sexto año que están en las escuelas primarias qué es lo que pueden encontrar en esa escuela, ¿sí? Y con este tipo de imágenes que ustedes vayan grabando, para que lo vayan rescatando, ir haciendo un collage o ir haciendo un video que permita presentar lo que aquí hacen ustedes, lo que son capaces de hacer, y los felicito por su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias.